Soberano y eterno Dios, nuestro Padre amoroso, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por habernos traído hasta tu casa. Gracias por concedernos el privilegio de estar aquí. Gracias, Padre mío, por haber puesto en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias por preparar, Señor, el lugar, por disponer lo que era necesario, Señor. Gracias por disponer, Padre de la Gloria, el lugar y el tiempo preciso. Estamos confiando en ti, mi Señor, confiando que tu presencia está aquí, que tu palabra, Señor, será hablada, mi Dios, y llegará a nuestros corazones y cumplirá el propósito por el cual la has enviado. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos por favor revelación de tu palabra. Visita, Señor, al enfermo, sánale por favor. Libera al cautivo, Padre de la Gloria. Consuela al afligido, mi Rey. Habla a nuestros corazones mientras estamos aquí dispuestos para leer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Le damos paso a los niños. Gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es bueno verles una vez más sabiendo que el día se aproxima. Ya estamos en los últimos minutos, en los últimos tiempos, y es una expresión que se utiliza mucho, y posiblemente por ser utilizada tan repetidamente, se pierde la esencia, se pierde el interés, la expectativa de ese día. Hemos escuchado en muchas oportunidades que la venida del Señor está cerca, y se repite y ya como que se pierde la expectativa de ese día. Dice la palabra del Señor, nuevamente vamos a leer el verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a ti en esta hora. La escritura es para ti, ¿sí? Bendito sea Dios. La escritura es para mí. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a detenernos allí. Pregunto, ¿alguien puede entrar al lugar santísimo? Dice la escritura, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Podemos entrar o no? Por supuesto que sí.
¿Por qué? Porque ya el camino fue trazado, o sea, ya la puerta se abrió, el velo se rasgó. ¿Cómo se rasgó? Por la sangre de Jesucristo, como dice allí el versículo. Entonces, una pregunta, no para que contestes, solo para que medites. ¿Estás en el lugar santísimo? Porque si no estás en el lugar santísimo, ¿qué estás esperando? Y si estás en el lugar santísimo, la gloria para Dios. Así que debemos dar frutos dignos del lugar santísimo donde estamos. Hermano, es que yo sé que voy a ir al lugar santísimo. Yo sé que puedo entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que mi Señor estaba viendo la maldad que había. Y la maldad en la tierra era tanta que dijo, no, voy a destruir la creación, voy a destruir lo que creé. El hombre está corrompido, lo voy a destruir. Dice, pero Noé halló gracia. ¿Qué halló Noé? Gracia en los ojos de Dios. Entonces le dice mi Señor a Noé que construya un arca. Conocemos la historia, ¿verdad? Le dice que construya el arca, le da las medidas, cómo hacerlo, le da las dimensiones, el material que debe usar para fabricarlo y el material que debe usar para impermeabilizarla. Le da instrucciones precisas de cómo fabricarla. Estas instrucciones iban a llevar un tiempo en realizarse. Llevaría un tiempo, ¿por qué? Porque era un proceso que iba a tardar, ¿ves? Pero Noé en ese tiempo que se demoró haciendo la barca o el arca, la embarcación, no se quedó callado. En todo ese tiempo él estuvo anunciando. ¿Qué anunciaba? Misericordia y gracia. Usted dice, hermano, no, eso no era lo que predicaba. Por supuesto que sí. Porque estaba dando una vía de escape. Estaba mostrando que había una forma de pasarse, de salvarse. Bendito sea Dios. Estaba mostrándoles a los hombres de su día que había una oportunidad, ¿sí? Había una oportunidad. ¿Para qué, mi hermano? Para hallar salvación. Bendito sea Dios. En el capítulo 7 del libro de Génesis, versículo 1, vamos a leer, por favor, acompáñame. Génesis, capítulo 7, versículo 1. Damos gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tienes, ¿verdad? Vamos a leer solamente el verso 1 y ahora leemos el verso 16. Esos dos versos nomás vamos a leer, porque la historia la conocemos, ¿sí? Dice el verso 1, Génesis 7:1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, ¿justo qué? Delante de mí en esta generación. ¿Cómo se encontraba la generación? Estaba corrompida, estaba pervertida. Pero un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre. Y el Señor le extiende la misericordia hacia su familia. Le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Se tardó décadas construyendo el arca. Entre tanto que la construía, predicaba. Viene juicio. Arrepiéntanse, busquen del Señor. Dice la Escritura que mientras Noé predicaba, la gente se burlaba. Le decía, viejo loco, ¿de dónde agua? Allá arriba no hay agua, ¿cómo va a llover? No va a llover, viejo.
¿Construyes un barco aquí en esta montaña? Constrúyelo cerca del río, cerca de la ribera, para que se pueda meter al agua. Se burlaban de él, se hacían mofa de él. Dice el verso 16, ahí mismo Génesis 7:16, que después de haber entrado los animales, ¿sí?, conforme el Señor había dicho, y quiero, antes de leerlo, quiero llamar tu atención a algo. El Señor le dijo a Noé cómo construyera el arca, pero el Señor no le dijo a Noé cómo meter los animales al arca. Le dijo qué tantos animales iba a llevar, pero no le dijo cómo los metería. ¿Por qué? Porque Noé no los iba a meter. ¿Quién los metía al arca? Dios. Dios mismo llamó a los animales y ellos venían solitos. No había alguien con un látigo detrás dándole para que se acercaran, no. Y arrimaron juntos, ¿sí?, los depredadores y las presas. Ni el depredador se le hacía agua a la boca al ver a la presa, ni la presa se asustaba por ver al depredador. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Entonces Dios metió los animales al arca. Vamos a dar lectura ahora sí, por favor, el verso 16, Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Qué más dice? Y Jehová cerró la puerta. Y quiero llamarte la atención a algo. ¿Quién construyó el arca? Noé. ¿Por qué la construyó? Por mandato de Dios. Noé construyó el arca como Dios le dijo, con una puerta y una sola ventana. Pero Noé no cerró la puerta. Noé fue capacitado por Dios para construir el arca, pero no para cerrar la puerta. ¿Por qué no? Porque si Noé la cierra, al escuchar la gente afuera quejándose, llorando, suplicando, diciendo: Noé, ten misericordia a mis hijos, no me salves a mí, salva a mis hijos, posiblemente la hubiese abierto. Noé no podía abrir el arca cuando empezó el diluvio, porque Noé no la había cerrado. Y antes de que se soltara el diluvio, Noé y su familia estaban dentro del arca. Bendito sea Dios. Antes de que el diluvio iniciara, Noé y su familia estaban dentro del arca. Vamos nuevamente al texto con el que arrancamos, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pregunto, ¿estás viendo lo que el Señor te muestra? Hay un arca, ¿sí? Y la puerta está abierta. Hablando en el tiempo de Noé, ¿sí? Noé hizo el arca por orden de Dios y la puerta estaba abierta. Según las dimensiones con las que se hizo el arca, cabía suficiente gente si hubiese querido entrar. Quedó suficiente espacio. Había espacio para los animales. Imagínate nomás, una pareja de cada especie de animal. De los animales impuros, porque de los puros había 7 parejas. De cada especie de animal terrestre, de animal aéreo, de cada especie había una pareja. ¿Qué tan grande era el arca? Había espacio suficiente para guardar suficiente paja para que comieran. Los carnívoros y los herbívoros, todos comieron de lo mismo. Habían 3 niveles en el arca, 3 pisos. En el tercer piso estaba Noé y su familia. ¿Te imaginas toda esa extensión, todo ese espacio? El arca estaba con la puerta abierta. Hoy día aún hay un lugar, ¿sí?, un arca
Un lugar donde encontramos salvación. Y la puerta está abierta. ¿Cómo se abrió? Cuando mi Señor Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, el velo del templo se rasgó, se abrió en dos. Ese velo que había en el templo impedía el paso al que quisiera entrar. Nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año, habiéndose purificado, durante todo el año podía entrar a ese lugar. Pero mi Señor Jesús rasga el velo, deja al descubierto el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el templo tenía 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo al fondo. Mucha gente llegaba a los atrios y se quedaba allí. Miraba el sacrificio que hacía la gente y ya se iba para su casa. Algunos llevaban el cordero para el sacrificio, lo sacrificaban y volvían a su casa. Otros lograban entrar al lugar santo. ¿Qué cosas? Tenemos nosotros justificación, santificación y el poder del Espíritu Santo para darnos el nuevo nacimiento. Algunos nos recibimos la justificación, ¿sí?, en los atrios por el sacrificio y ahí nos quedamos, contentos ya, justificados ya, yo estoy justificado. Otros avanzan un poco más a santificación y empiezan el proceso y dicen, no, yo ya estoy bien, y se quieren quedar allí. Pero se necesita estar dentro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, bendito sea Dios. ¿Tenemos libertad? Entonces entremos, avancemos, vayamos más allá. Mis amados, no nos conformemos. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, y nosotros decimos, oh no, yo ya me alejé de allí. No pierdas allí que, si el Señor nos permite, volvemos. Dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, acompáñame por favor. San Lucas capítulo 17, verso 28 al 30. Vamos a leer desde el 26, ¿sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 26 al 30. Dice la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo es hoy? Como en los días de Noé. Vamos a leer cómo eran los días de Noé. Verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el día? Como en los días de Noé. Ventajas, mis amados. La puerta aún está abierta. Continuemos, verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Está claro, verdad? Pero vamos a volver a Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 19. ¿Saben lo que ocurre cuando leemos textos de diferente parte de la Biblia?
nos ejercitamos, ¿sí? Nos ejercitamos en encontrar los textos. Para mí sería muy fácil solamente leer un texto y lo demás decírselos. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Si yo te lo digo, te quedará en la mente, eso dijo el predicador. Pero si lo lees, entonces en tu mente te queda registrado, así dice la palabra de Dios. Ya lo tienes, ¿verdad? En Génesis capítulo 19, en el verso 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Dónde estaba Lot? Sentado a la puerta de la ciudad. ¿Quién se sentaba a la puerta de la ciudad en aquellos días? El gobernador, el alcalde, ¿sí? Él era el que se sentaba a la puerta de la ciudad. Dice la escritura que cuando ellos llegan, él les dice, vengan a mi casa, yo les voy a dar acogida. Y luego ya siguen su camino. Ellos dicen, no, nos vamos a quedar afuera. Pero él les insiste tanto que se quedan dentro, él les hace banquete. Y cuando ellos están dentro, dice la escritura en el verso 4, ahí mismo Génesis 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hasta allí pareciera, si solamente leemos ahí el texto, decimos, oh, qué cordiales, ¿sí? Querían darles la bienvenida, querían conocerlos. Pero dice el verso 6, continúa diciendo, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Los hombres, ¿sí? Los varones de la ciudad de Sodoma querían conocer a esos dos hombres que llegaron a la casa de Lot. Y Lot le dice, no hagan tal maldad. Dice el verso 8, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pregunto, si es claro la escritura, ¿verdad? ¿Cuáles eran las intenciones de estos hombres? Había corrupción en ese tiempo. Y hoy había perversión en esos días. Y hoy, como fue en los días de Lot, dice la escritura. Resulta que eso se pone tan terrible, ¿sí? Que los ángeles tienen que salir a cegar a esa gente, ¿sí? Los ciegan, no encuentran la puerta. Pero al día siguiente, los ángeles le dicen a Lot, definitivamente la condición es terrible. Y ya no hay nada que hacer con estas ciudades. Porque no era una ciudad, eran ciudades que habían a su alrededor. Sería diferente decir solamente fue la ciudad de Sodoma, no. Cuando hay maldad, esa unción se pega, se esparce, corrompe, daña. Dice el verso 12, vamos a leer, Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué dice? Sácalo de este lugar. ¿Cuál era la orden? Salir de allí. ¿Salir de dónde? Salir de la corrupción, de la perversión. Salir del mundo. Bendito sea Dios. Continuamos ahí el verso 13 en adelante, dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Le habló Lot a los que iban a ser sus yernos, pero a ellos les pareció como que era un chiste. Y ahora me pregunto, ¿qué piensa el oyente cuando no se predica la palabra del Señor en el poder de la resurrección de Jesucristo? Sino que lo único que se hace es hacer comentarios jocosos. La gente se sonríe, pasan un buen rato. Pero el día que él empiece a predicar, entonces va a parecer como que es otra cosa graciosa más. Nosotros deberíamos de tener cuidado de lo que hablamos, de cómo nos expresamos nosotros, de lo que le decimos a los que están en derredor nuestro. Porque la situación es seria. La situación es alarmante. La gente de Sodoma, ¿sí? Los pobladores de Sodoma habían pervertido su sexualidad. Dice la carta del apóstol Judas, ¿sí? No vamos a perder ahí Génesis 19, que vamos a terminar allí. Pero quiero leer de Judas, versículo 7, perdón. La carta de Judas, versículo 7. No tiene capítulos. La carta de Judas es una sola hojita. Tiene solamente 25 versos. Carta de Judas, versículo 7, perdón. Antes de Apocalipsis. Justo antes de Apocalipsis. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tienes, ¿verdad? Dice, como Sodoma y Gomorra, ¿qué más dice? Y las ciudades vecinas. O sea que no era solamente Sodoma, ¿sí? Y quería que lo leyeras para que no te quede en la mente. Es que el hermano dijo, el predicador dijo, no. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra. Cuando una ciudad se corrompe, por lo general los que tienen contacto con ellos, también. No sé si te ha pasado cuando tienes de pronto una caja de tornillos o de puntillas, de clavos, y los tienes nuevos, y de pronto metes ahí un oxidado. ¿Qué cosas? Decían cuando yo era muchacho que una naranja podrida dentro de un costal, ¿sí? Dentro de una estopa, echaba a perder las demás. Pregunto, ¿sí vemos lo fuerte de la unción del enemigo? Pero es más fuerte y poderosa la unción del Espíritu Santo. Pero ocurre algo, y es que no hemos entrado al lugar santísimo para quedarnos allí. La corrupción, ¿sí? la perversión, o sea, los hombres de ahí de esas ciudades estaban pervertidos y estaban convencidos en lo que estaban haciendo. Y pervertían a los demás. Y si puede la perversión hacer eso, ¿no podemos nosotros hacer eso y más? Sanar, restaurar. Bendito sea Dios. Terminemos de leer el versículo 7 de San Judas.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué dice allí? Habiendo fornicado, fornicar es relaciones sexuales, que no están dentro del matrimonio, ¿sí? Habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces no era un hombre y una mujer, como creó Dios al principio, Adán y Eva, sino que era contra naturaleza, un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. ¿Y qué les ocurrió? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si eso ocurrió con esas ciudades, ¿qué ocurrirá con él en el día presente? Alguien dijo en una ocasión, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy severo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre ha sido un Dios de amor, pero siempre ha sido también un Dios fuerte y celoso. Siempre ha sido fuego consumidor. Bendito sea Dios. Génesis 19:15 nuevamente dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea, los ángeles le dicen a Lot, levántate, date prisa, toma a tu mujer, tus hijas y sal de aquí. Pero Lot se detuvo. Le están abriendo el camino, ¿ves? Le están abriendo la brecha para pasar. Y le dicen, muévete. Pero él, ¿qué dice allí? Y el verso 16, y deteniéndose él, ¿qué cosas? Le están hablando de su vida, de su familia. Le están diciendo, tienes oportunidad de salvarte, pero date prisa. Y él, un momento, no se acelere, tome las cosas con calma. Con calma. Iba a llover fuego del cielo. No había calma para el diluvio, que posiblemente al principio la gente se asustó por ver caer gotitas de agua, pero que terminó cubriendo hasta la montaña más alta. Y no hubo forma de tomarlo con tranquilidad. Hermano, es que usted se ofusca, es que usted se emociona. Mis amados, yo me aterrorizo de saber lo que viene y que gente va a recibir ese castigo. Y deteniéndose él, Lot se detuvo, pero Lot había hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Lot afligía su alma. Dice la segunda carta de Pedro. Dice, Lot afligía su alma y clamaba por la perversión que había en la ciudad. Entonces cuando llega el juicio es porque el clamor de Lot había subido, ¿ves? Entonces Dios no quería dejarlo allí. Él había estado clamando contra la perversidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Extiende su mano de misericordia. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La misericordia de Dios lo sacó. Entonces, quiero llamar tu atención. Ya había salido, ¿sí? Ya los varones de Dios, los ángeles, lo habían sacado a él y a su familia de la ciudad. Dice el verso 17, ojo, ya él no está en Sodoma, sí, ya está fuera, dice. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron,
escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ya había salido de la ciudad, ¿sí? Pero el hecho de estar fuera de la ciudad no era suficiente. No sé si me hago entender. Podemos decir, hermano, yo ya no pertenezco al mundo. Yo ya no bebo, no fumo, no miento, no robo, no asesino a nadie. Yo ya no pertenezco al mundo. Mis amados, no es suficiente. Hermano, es que Dios me encontró a mí, Él me justificó. Yo ya procedí al bautismo, ya me hice bautizar. Hermanos, no es suficiente. Bendito sea Dios. No es suficiente. No es suficiente con salir, no es solamente con ser justificado. Hay más que hacer. Y tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto, si un hombre entraba al lugar santísimo sin haberse limpiado por todo el año, por el pecado que tenía, moría. En el nuevo pacto, el que no entre al lugar santísimo para limpiarse, para perfeccionarse, muere. Y usted dirá, hermano, ¿algún día seremos suficientemente santos para entrar al lugar santísimo? Por nosotros mismos no. Pero por la sangre del Cordero de Dios, sí. Bendito sea el Señor. Escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Luego les dice, no, pero míreme cómo soy, míreme mi edad. Yo no alcanzaría a subir a ese monte. Pero aquí atrás hay otra ciudad, permítame llegar allí ya que he hallado gracia en sus ojos. Le dijeron, por ti no vamos a destruir esa ciudad, ve para allá. Dice, y le respondió, he aquí, el verso 21, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Verso 22, ¿qué dice? No, ahí no dice date prisa. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Ahora, eso ya es otra voz. Los ángeles le dijeron a Lot, sal de aquí, no sea que perezcas. Pero Dios le dice, llega a esa ciudad, porque no voy a hacer descender fuego del cielo hasta que tú estés a salvo. ¿No es la sublime gracia de Dios? Y uno dice, no, eso fue terrible, fue juicio. Sí, fue juicio, pero antes del juicio hubo misericordia, hubo gracia, hubo amor, hubo un camino trazado para salvación. Era un mensaje de salvación, iglesia. Y hoy es un mensaje de salvación. Solo que si tengo abierto, ¿sí?, el camino, tengo libertad para entrar al lugar santísimo y no entro, entonces me voy a quedar fuera y posiblemente cuando llegue el juicio, que me tocaría a mí presenciarlo, entonces podría decir, era juicio nomás. Pero nunca fue juicio solamente. Dios nunca ha enviado juicio sin antes enviar la advertencia. Porque Dios es un Dios justo. Bendito sea su nombre. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. El verso 24 dice, entonces ocurrió algo, ¿sí? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
¿Hay oportunidad? Aún hay oportunidad. Tenemos libertad para entrar. Pregunto, ¿queremos entrar? Dice el Salmo, ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Él entrará. Bendito sea Dios. Entonces no basta con salir solamente, ¿sí? Lot ya había salido, pero se necesitaba que entrara. Sí es claro, ¿verdad? Si yo solamente salgo del mundo, quedo allí, en la mitad, ¿sí? No estoy en el mundo, pero no basta. Necesitamos estar en Cristo Jesús. Entrar al arca, entrar al lugar santísimo. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer nuevamente desde el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, al que quiero llamar tu atención, acerquémonos con corazón sincero. Y vamos a hacer un alto allí, ¿sí? Está abierto el camino, ¿sí? La puerta está abierta. Acerquémonos. No por nuestros méritos, por los méritos de Jesucristo, acerquémonos. Pero hay una condición para acercarse allí. ¿Cómo debe estar el corazón? Debe ser un corazón sincero. Ahora, ¿es lo mismo tener un corazón sincero que tener un corazón puro? No necesariamente. Porque en mi sinceridad, en la sinceridad de mi corazón, ¿qué hago yo? Reconozco y procedo, ¿sí? El Señor nos está dando oportunidad aún en este día de reconocer, ¿sí? ¿Cuándo reconozco? Cuando tengo un corazón sincero, cuando me presento delante del Señor con sinceridad. Voy a leer una porción de la Escritura que tú conoces, no la busques para que no ponerte a voltear tanto. Quédate ahí en Hebreos que ya vamos a volver. Y yo sé que tú la conoces. Está en el Evangelio según San Lucas, para los que toman nota, capítulo 18, verso 9 al 14, y dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No oraba con Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo debe ser el corazón? Sincero. Porque si el corazón es sincero, como en la parábola, y le dice, Señor, me da hasta vergüenza decirte. Me da hasta pena, Señor, reconocer. Voy a la iglesia, Señor, voy al culto, voy al servicio.
Oigo las prédicas, leo tu palabra, Señor. Y aún en mi corazón hay deseos impuros. Señor, me da vergüenza decirlo, pero llego a mi casa y es a chismosear. Señor, me da vergüenza contigo que no tengo tiempo para arrodillarme a orar 1 hora, pero sí paso 2 o 3 frente al televisor o a la pantalla. Si el corazón es sincero, dice la palabra del Señor, les digo que éste llegó a su casa justificado antes que el otro. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿sí?, acerquémonos con corazón sincero. Ahora, cuando el corazón es sincero, lo contrario de sinceridad, ¿qué es? Hipocresía. En hipocresía yo podría decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, pero aún siguen allí. O sea, si yo solamente lo digo, pero no lo siento, no hay sinceridad. Entonces ese corazón no alcanza justificación. Cuando el corazón es sincero, mira, reconoce, entonces Dios, ¿qué hace? Limpia, quita, corta, arranca, desarraiga lo que hay en el corazón. Aquello que estorba, aquello que sobra. Mis amados, se necesita corazón sincero. De lo contrario, no vamos a entrar. Podemos decirle al Señor, querer justificarnos y decir, Señor, es que yo he predicado por tantos años. Señor, es que yo no me pierdo un servicio. Señor, yo ayudo a los pobres. Podría justificarme de muchas maneras, pero mi justicia, dice la palabra del Señor, que delante de Él es como trapos de inmundicia. Esa sería mi justicia. No me serviría, no me alcanza mi justicia. Necesito la justicia de Dios. Nosotros vemos lo que está ocurriendo. A veces vemos noticias y se oyen de lejos, entonces decimos, no, eso no nos toca a nosotros. Lo que está ocurriendo allá en Rusia, ¿sí? Rusia tiene ya lista con qué se va a enfrentar, ¿sí? Y no se va a enfrentar a Ucrania solamente. Las guerras están, ¿sí? Los rumores de guerras están. Oímos de terremotos, de volcanes haciendo erupción por allá lejos, allá en el oriente, en Europa. Oímos de sequías, de inundaciones, de derrumbes. Pero aquí mismo en el país, cada vez hay más desbordamientos, cada vez hay más derrumbes. Hay un volcán que ha estado por mucho tiempo, ¿sí?, en constante movimiento, poco pero movimiento, el Cerro del Machín, pero ahora está en una actividad bastante alta. Y hay otro volcán, ¿sí?, que ha estado quieto, dormido por mucho rato, pero que ahora está en actividad, el Nevado del Ruiz. Y si tú recuerdas la historia del Nevado del Ruiz, en un momento, ¿sí?, solamente echó ceniza y dijeron, no pasa nada, cúbranse tápense con la boca, la nariz, la boca, un trapo mojado y no pasa nada, es solamente ceniza. Pero estaban durmiendo y de pronto hizo erupción. La gente de ahí, de ese lugar, ¿alguien recuerda cómo se llamaba la ciudad que desapareció? Armero.
La gente de Armero empezó a ver cómo caían, ¿sí? No solamente humo, sino también que salpicaba fuego. Cuando hace erupción el volcán, ¿sí? Es un nevado, derrite la nieve y se viene una avalancha de lodo y sepulta la ciudad. Después de eso, el volcán ha estado dormido, quieto. Pero ahora ha habido cantidades de temblores, movimientos sísmicos muchísimos alrededor de ese volcán. No sé con qué, pero miden la temperatura dentro del volcán y dicen que se ha aumentado muchísimo. Dijeron que había alerta naranja. Empieza alerta amarilla, luego naranja y luego alerta roja. Dicen que son varios municipios que están en peligro y que deben evacuar cuando la alerta se suba a alerta roja. Pregunto, ¿qué otra señal necesitamos? Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Entremos, iglesia. Y te repito, si ya estás allí, bendito sea Dios por ti. Te felicito. Continúa allí, no salgas de allí. Y no hagas como la mujer de Lot, que ya había salido, iba en camino y volteó a mirar. Ella salió del mundo, el mundo seguía en ella. Si lograste entrar al lugar santísimo, quédate allí. Disfruta de la presencia del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué más dice? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primero el corazón sincero, para que pueda ser, ¿qué dice allí? Purificado. Si hay sinceridad en tu corazón, mi Señor te purifica. Y no solamente tu corazón, sino que también limpia tu cuerpo. Porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Y Dios quiere purificar todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Mantengamos firme y sin fluctuar, el verso 23, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis ¿qué? Que aquel día se acerca. Si el Señor nos da la oportunidad de tener dónde, hagámoslo. ¿Sí? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que nos podamos ver, que nos podamos saludar. Que no sea solamente Dios le bendiga y me voy. O sea que si vas a decirle Dios te bendiga, que sea algo que nace de aquí, del corazón. Y que sea el deseo más grande que tienes hacia esa persona, hacia ese hermano. Que le diga, yo deseo desde el fondo de mi corazón que mi Señor Jesucristo te bendiga. Que haga resplandecer delante de ti su luz. Que te cuide, que te guarde en tu entrada, en tu salir. Que le digas, hermano, hermana, te extrañé. Quería verte, quería hablar contigo. Quería saber cómo estás. Y si te dicen, no, estoy un poco desanimado, entonces que tu palabra le anime. Que sienta que hay amor.
Bendito sea Dios. Vamos a concluir en el libro del profeta Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, verso 13 al 15. Ya lo tienes, ¿verdad? Y dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Dice la Escritura, el siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. ¿Qué hizo mi Señor Jesús? Entregó su vida por nosotros. Se humilló. Como leíamos hace un rato en Lucas, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Mi Señor, Dios Todopoderoso, en un cuerpo humano, se despojó a sí mismo, ¿sí? Él solito se quitó la grandeza, la majestad, ¿sí? Y tomó posesión de un cuerpo. Tomó forma de siervo, dice la Escritura. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso mismo que padeció, fue exaltado. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Él. Y fue exaltado, fue levantado, fue puesto muy en alto. Primero, fue azotado, herido, y luego lo clavaron a una cruz, a un madero, y levantaron la cruz. Lo pusieron entre el cielo y la tierra. Pero esa no era la exaltación. Eso lo hicieron los hombres, lo pusieron entre el cielo y la tierra, ¿sí? Lo levantaron en el madero, lo colgaron allí. Y allí ocurrió algo extraordinario. Él entregó su vida. No se la quitaron. Él la entregó. Satanás se mofa diciendo: yo maté al Hijo de Dios. No, Él no lo mató. Mi Señor tenía autoridad y potestad para entregar su vida y volverla a tomar. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando mi Señor Jesús hace ese proceso, cumple ese proceso, deja abierta la brecha para ti y para mí, para nosotros. Entonces, cuando el Señor está en nosotros, como escrito está, las obras que Él hace o que Él hizo, nosotros también las vamos a hacer y aún mayores. Entonces, la gente va a ver lo que va a ocurrir. La gente va a poder contemplar la grandeza de la majestad de Dios. ¿Y dónde la van a ver, mi hermano? ¿En qué iglesia? ¿Cuál es el templo? Deme la dirección para ir allá. No, mi amado, no. Van a verlo en tu vida, en la vida tuya. ¿En la vida de quién, mi hermano? Del que quiera ser sincero en su corazón para con Dios.
del que quiera sincerarse para ser lavado, purificado, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.